Hola, ¿cómo están queridos amigos de mi canal Lo Negro del Plátano en YouTube y en Facebook? Gracias por estar conmigo, me llamo Javier Sarabia y quiero hablarles hoy día de este tema de Arturo Murillo, el ministro de Gobierno, yendo a visitar al Departamento de Estado de Estados Unidos esta semana y también hablar con la OEA allá en Washington, en Estados Unidos. Es todo tan raro, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que es el ministro de Gobierno vaya a hablar con el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, que eso es el Departamento de Estado, siendo que existe una ministra de Relaciones Exteriores que puede hacer ese trabajo, que además es su trabajo, hacer las relaciones internacionales entre países? ¿Cómo es posible que Arturo Murillo haga ese trabajo? O hablar con la OEA, que es una institución, una organización internacional, donde la que tiene que estar ahí es la ministra de Relaciones Exteriores de este país. Y sin embargo va Arturo Murillo. Porque lo que se está arreglando ahí no son cosas normales, no son relaciones entre países o de países con organizaciones internacionales. Lo que se está arreglando ahí es vender el país. Vender el país a Estados Unidos, entregarle la soberanía del país a Estados Unidos para que en caso de que la gente vote por el MAS en estas elecciones del 18 de octubre, hay algún mecanismo que se active que impida que el MAS pueda tomar el gobierno. Eso es lo que se está amarrando ahorita en Estados Unidos. Arturo Murillo fue el ministro que firmó el contrato con CLS Strategies, esta empresa de relaciones públicas de Estados Unidos, de Washington también, que fue la que hizo esta campaña mediática y en redes sociales a favor de Yanine Áñez en el comienzo de su gobierno, en noviembre y diciembre de 2019, y también para atacar a todo el resto, ¿no? Son estas compañías que lo que hacen es crear cuentas falsas en Facebook para empezar a difundir información falsa, ¿no? A favor de, en este caso, el gobierno golpista de Bolivia, que es de Yanine Áñez, ¿no? Ese es Arturo Murillo. Entonces, para que se vayan dando cuenta de quién estamos hablando, ¿no? Todo este gobierno de Yanine Áñez en realidad es un gobierno que está avalado únicamente por una clase oligárquica de Bolivia que está representada por Carlos Mesa, que está representada por Camacho, por Murillo y por toda esta gente. Recordemos las declaraciones del mismo Camacho, ¿no? Fue el ministro, que ahora es ministro López, el que fue y pagó a los militares para que le quiten el apoyo a Evo Morales el 10 de noviembre, y fue por ese retiro de los militares, es decir, no vamos a apoyar al gobierno de Evo Morales, que Evo Morales tuvo que renunciar. Y ese mismo 10 de noviembre en la noche se reunieron en la Universidad Católica en La Paz gente para definir que Yanine Áñez iba a ser la próxima presidenta del país. Y esa gente que se reunió en la Universidad Católica fueron, bueno, los obispos de la Iglesia Católica de Bolivia, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Camacho, Waldo Albarracín y el embajador de Brasil en Bolivia. Ellos fueron los que decidieron que Yanine Áñez tenía que ser la presidenta de Bolivia. ¿A quién representaba, por ejemplo, Tuto Quiroga? Tuto Quiroga en esas elecciones ni siquiera había participado, porque por lo menos Carlos Mesa había participado en las elecciones y bueno, al ser el segundo tenía cierto derecho a estar en una reunión de ese tipo. Pero Tuto Quiroga ni siquiera había participado en esas elecciones. Lo único que tenía Tuto Quiroga en ese momento, en la asamblea de ese momento, era algunos diputados y algunos senadores. Tenía 2 senadores, de 36 senadores que hay, Tuto Quiroga solo tenía 2 senadores y tenía 10 diputados de 130 diputados. Bueno, siendo así y siendo que el MAS tenía muchísimo más, tenía la mayoría de los senadores y de los diputados, pues en esa reunión no estuvo nadie del MAS. Entonces, ¿qué legitimidad podía tener Tuto Quiroga de estar en esa reunión? La única legitimidad que tiene Tuto Quiroga de estar en esa reunión es que él es el representante en Bolivia de la CIA y del gobierno de Estados Unidos. Eso lo ha venido siendo desde hace mucho tiempo atrás. Tuto Quiroga estudió toda la universidad y su posgrado en Estados Unidos, trabajó en Estados Unidos. Desde ahí su relación con el gobierno de Estados Unidos, y después trabajó para los gobiernos neoliberales. Terminó siendo vicepresidente de Banzer y luego presidente cuando Banzer murió.
Ese es Tuto Quiroga, un representante de la CIA. Por eso es que él trabaja tanto también para tumbar a Maduro en Venezuela. Porque ese es un objetivo no de Tuto Quiroga, no es un objetivo de Bolivia, es un objetivo de Estados Unidos. Y él trabaja para conseguir ese objetivo, el objetivo de Estados Unidos. De la misma manera, esta empresa CLS Strategies también trabaja para Estados Unidos. Eso ya está comprobado, ¿no? Por lo que se ha investigado y porque han cerrado todas esas cuentas falsas de Facebook. Esa empresa trabaja para Estados Unidos. Esa empresa está a pocas cuadras de la Casa Blanca en Washington. Sus oficinas de esa empresa están a pocas cuadras de la Casa Blanca. La Casa Blanca es como el Palacio de Gobierno en Bolivia. Es el lugar donde trabaja el presidente de Estados Unidos. Y esa empresa ha hecho trabajos para el gobierno de Estados Unidos. La gente que trabaja en esa empresa son gente que venía del Pentágono, que es como decir el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Es gente que ha trabajado para la CIA, es gente que ha trabajado para USAID. Ustedes saben que esta agencia de cooperación de Estados Unidos que hay en todos los países en realidad es una tapadera, es una cobertura para las operaciones secretas que hace la CIA. Bueno, es esa gente de CLS Strategies la que trabajó y fue contactada para trabajar para el gobierno de Yanine Áñez. Y obviamente no fue que el gobierno de Yanine Áñez ni Arturo Murillo repasó una lista, buscó en internet a ver qué empresas hacían ese trabajo. No. Los que le contactaron a ellos fueron el gobierno de Estados Unidos, que les contactó a ellos, a los que estaban en el nuevo gobierno de Yanine Áñez, los contactó, les llamó y les dijo lo que tenían que hacer. Porque Tuto Quiroga había arreglado con ellos. Tuto Quiroga fue el que le dijo a Yanine Áñez que sea la presidenta. Cuando se reunieron en la Universidad Católica, el que tuvo la misión de ir a decirle a Yanine Áñez que ella podía ser la presidenta y ofrecerle eso, fue Tuto Quiroga. Porque Tuto Quiroga es el agente ahí de la CIA y de Estados Unidos y es el que mueve todo. Y así como les dijo que ellos podían ser gobierno, también se les llamó desde Estados Unidos y les dijo, bueno, ustedes necesitan contratar a esta empresa y les dieron el nombre de la empresa CLS Strategies para que ellos vayan y los contraten y hagan el trabajo para ese gobierno. Todo está manejado desde Estados Unidos. Eso es lo que nos revela estas últimas reuniones que tuvieron en Estados Unidos, que tuvo en Estados Unidos Arturo Murillo. Pero en la reunión de la Católica, ¿qué hacía el embajador de Brasil en la Católica? Todo gobierno de facto, sobre todo de la derecha, estos gobiernos que representan a las clases altas, dominantes, tienen que aplastar al pueblo. Y para aplastar al pueblo necesitan fuerza y ellos no tienen fuerza. Entonces esa fuerza la tienen que sacar de otras partes, del exterior. Uno de esos lugares es Estados Unidos, obviamente, pero también es Brasil. Brasil es un gobierno que desde siempre ha apoyado a los gobiernos oligárquicos en Bolivia, como por ejemplo el gobierno de Banzer en los años 70. Y por eso estaba el embajador de Brasil ahí, para dar su apoyo a ese nuevo gobierno que se iba a conformar. Estaba ahí Camacho. Camacho era el que había hecho toda esta huelga y toda esta cosa para sacarlo a Evo Morales. Y también Camacho es el representante de toda la burguesía de Santa Cruz. Y por eso estaba ahí. Igual de Albarracín estaba ahí como un tonto útil porque había movilizado también gente en La Paz. Pero yo me pregunto, esa gente, ninguno se preguntó, oye, si aquí estamos reunidos para decidir lo que va a pasar con Bolivia, ¿no sería bueno, no sería deseable que estén también otras organizaciones como la Central Obrera Boliviana, como la CSUT-CB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, como la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, como las federaciones de cocaleros, en fin, las FEJUVES, todo un montón de organizaciones sociales que existen en Bolivia, que tenían todo el derecho de estar ahí, tenían tanto derecho como Wanda Albarracín, como Camacho, como Tuto Quiroga, y más derecho que ellos de estar ahí para decidir qué iba a pasar con Bolivia. Porque no era una reunión del Parlamento, no era una reunión entre gente del Parlamento o del Congreso o de la Asamblea. Era una reunión, se supone, de gente que iba a decidir cosas casi extraconstitucionalmente. Y si era así, ¿por qué no iban a estar también las organizaciones sociales? A nadie le importó, porque era una reunión de las clases dominantes, en la cual las clases subalternas, populares, las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales nunca van a entrar.
Y ese es el gobierno que tenemos ahora. Y ese gobierno que entró el 10 de noviembre o 11 de noviembre tenía, según la Constitución, según el artículo 169 de la Constitución, que llamar elecciones en 90 días. Desde el 10 de noviembre al 10 de diciembre, 10 de enero, 10 de febrero, son 90 días. Hasta el 10 de febrero podían, o todo el mes de febrero si quieres, podían haber llamado elecciones. Pero no lo hicieron, esperaron a marzo. Y en marzo ya vino el coronavirus y ya no se podía hacer las elecciones. Pero hasta febrero ellos lo podían haber hecho perfectamente, pero se pasaron de largo. Ese es el gobierno que tenemos ahora. Y es ese gobierno que lo defienden como si fuera constitucional y democrático. Yo pregunto, ¿es democrático un gobierno que se ha conformado de esta manera? Con la gente que se ha conformado, con las influencias y las injerencias de poderes exteriores a Bolivia, que han determinado que se forme así este gobierno. ¿Es democrático? ¿Es legítimo? Tenemos que defender esta institucionalidad. Por eso es que después entraron matando a más de 20 personas en Sencata y en Sacaba y nadie le importó. Por eso es que digo que es falso ese discurso de la democracia. Porque si tú crees en la democracia y te invitan a una reunión de este tipo, lo primero que tienes que decir: yo exijo que participen las organizaciones sociales y los movimientos sociales para decidir algo. No puede ser que entre 4 personas que representan los intereses de Estados Unidos, los intereses de la burguesía cruceña, los intereses de un tipo que es un angurriento de poder como el Carlos Mesa, no puede ser que entre esta gente decidamos el futuro de un país, ¿no es cierto? Esa es la situación y eso es como estamos viviendo. Muchas gracias por escucharme.